Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar. ¿Cómo están? Ya vieron que les envié cómo va a venir el examen final, ¿verdad? ¿Ya vieron o no? Buenos días, Lick. Sí, ya vi. Gracias, muy amable. Bueno, entonces ya saben cómo tienen que estudiar ahorita 15 días antes de su examen, ¿verdad, chicos? Bueno, no sé si hay alguna duda respecto a eso, alguna inquietud. Yo tengo una duda, Lick. ¿Sí? Cuando dice carbohidratos, ¿solo son carbohidratos o si van a venir lípidos? No, carbohidratos, solo carbohidratos. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a ver ahora la hidrogenación de los ácidos grasos trans, ¿verdad? Que eso pues va a ser, puede ser trabajo de muchos de ustedes, ¿verdad? En la industria de aceites, ¿verdad? Si trabajan en una aceitera, pues van a ver estos procesos el día a día, ¿verdad? Entonces, a ver, léame por favor, Andrés. La mayoría de los ácidos grasos de origen vegetal tienen enlaces doble cis. Ok. Entonces, eso es una cosa importante. Y fíjense que muchas veces el desarrollo tecnológico está muchas veces basado en lo que es la ganancia, ¿va, jóvenes? Así desgraciadamente, así es la cosa. Pero, digamos, y muchas veces eso no es una guía al 100%, pues, porque muchos de los procesos son procesos humanos, procesos biológicos que no tienen nada que ver con la ganancia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este ácido graso que sería trans, ¿verdad? Entonces, a ver, léame Cintia, por favor. Durante la hidrogenación, algunos enlaces doble cis se convierten a trans. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Luego, a ver, léame Dayana. En el cuerpo, los ácidos grasos trans se comportan como ácidos grasos saturados. Ok. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los trans van a ser lineales, en cambio los cis van a ser ramificados. O sea que esa es la gran diferencia. Bueno, a ver, léame por favor, Dulce. Se estima que del 2 al 4% de nuestras calorías totales está en la forma de ácido graso trans. Ok. A ver, léame Emily. Varios estudios reportaron que los ácidos grasos trans aumentan el colesterol DLL y bajan Oye, el ¿cómo así colesterol de L? HDL, De L, si primero es L. LDL Oh, y bajan el colesterol HDL. bueno, entonces se dan cuenta de que vamos a ver después con el colesterol que hay un colesterol bueno y hay un colesterol malo. Colesterol bueno es el de baja densidad, por eso es low level, y el bueno es el de alta densidad. Bueno, entonces acá tenemos ya un enlace cis, se dan cuenta que entonces la molécula ya no va a quedar tan lineal, ¿verdad? Y eso va a cambiar las características del ácido graso. Entonces podemos ver acá nosotros, por ejemplo, tenemos el ácido cisoleico, hacemos una hidrogenación con níquel y nos queda ahora, se dan cuenta que nos quedaron los dos del mismo lado. ¿Ok? Luego acá por una isomerización podemos pasarlo a un trans. Miren.
o por una adición de hidrógeno, pues lo ponemos como un ácido saturado, ¿verdad? Y esos son los procesos en las aceiteras, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso de isomerización, ¿verdad? Y el proceso de cis y trans. Entonces, las grasas trans, ¿verdad? Son ahora, pues no recomendadas, pues. Se dan cuenta cómo es que, fíjense, pues, las grasas trans son muchísimo más estables porque se parecen más a las saturadas. ¿Y qué es lo que tienen las saturadas? Que se pueden juntar más las moléculas porque son lineales. Entonces, con fines de lo que es la estabilidad, son más estables las trans. Pero, después se descubrió que estas pueden ser dañinas para nuestro organismo. ¿Qué les parece? Con fines comerciales, por supuesto, un ácido graso que dure más sin descomponerse es mejor que uno que dure menos, ¿verdad? Ahí es donde les digo yo que la parte comercial entra en conflicto con lo que es la parte ya de los clientes, ¿verdad? Porque ustedes como proveedores de aceites lo que van a querer siempre es obtener un producto de buena calidad y que no les cause ningún daño, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Entonces ahí es donde a veces no están en compatibilidad lo comercial con lo humano o con lo biológico. Bueno, vamos a ver ahora también otros aceites que ustedes pueden ver en la industria de pinturas que se llaman aceites secantes. Bueno, a ver, léame por favor, Jairín. Reciben ese nombre los aceites con elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados como el de la linaza Linum incitavicinum linazae o el del tung Aleurites fordi euphorbiaceae. Entonces, estos dos aceites son bastante insaturados. Por ejemplo, acá tengo, miren, tiene 3 insaturaciones, el ácido L2-esteárico. A ver, léame por favor, Jason. Los dobles enlaces reaccionan con el oxígeno, pero oxidándose primero y luego polimerizándose con resinas formando una película resistente, fenómeno que se aprovecha para fabricar barnices. Se han usado mucho tiempo en la industria de pinturas y barnices. Bueno. Bueno, a ver, léame por favor, Lilian. Licenciado, eso ya lo leyó Jason. Bueno, permítame un instantito, tengo una llamada ahorita. Permítame, chicos. Buen día. Bueno, listos y que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, entonces acá podemos ver qué es lo que pasa en el, digamos, estos aceites secantes se utilizan, estos aceites secantes se utilizan en lo que es la pintura, las pinturas de aceite. ¿Se acuerdan ustedes que ustedes han visto que las pinturas de aceite pues tienen diferente consistencia a la pintura de agua, ¿verdad? La pintura de aceite es brillosa, es impermeable. Entonces muchas veces la pintura de aceite es muchísimo más duradera que la de agua. Entonces fíjense pues qué es lo que hace. Entonces acá tenemos lo que es el sustrato, que sería la pared. Tenemos secantes auxiliares o secantes de fondo. Tenemos secadores primarios de superficie y película de pintura. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues parte de lo que es los aceites secantes van a reaccionar con el oxígeno del aire y entonces van a formar la película impermeable, ¿verdad? Luego por la luz solar y el calor pues se va a evaporar el solvente y va a quedar esa película impermeable. Acá tenemos de donde se sacan estos aceites secantes, la linaza,
el tung. Entonces estos aceites son aceites que componen una pintura de aceite. Bueno, entonces miren, acá tienen la reacción. Acá tienen los aceites secantes que tienen una infinidad tienen varios dobles enlaces, reacciona con el oxígeno. Se dan cuenta que aquí reaccionaron con este doble enlace. Formaron este enlace, que sería un enlace peróxido. Luego de eso hay una reacción entre los dobles enlaces, miren, y forma ya cadenas. Miren, acá esta cadena se unió con esta, ¿verdad? Entonces ahí van formando la película. Se dan cuenta que por la absorción del oxígeno y la reacción con los dobles enlaces. Acá tenemos este otro ejemplo. Se dan cuenta que acá se adiciona el oxígeno. Luego hay un proceso de oxidorreducción. Y luego pues se forma el enlace entre las moléculas. Y eso es lo que forma lo que son las capas en la pintura de aceite, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, vamos a ver los valores importantes de determinar una grasa o un aceite. El primer índice es el índice de saponificación. Si ustedes van a trabajar en una industria de aceites, pues esto es lo que verán en los laboratorios. A ver, léame por favor, Luis David. Nos indicará aproximadamente una composición de la grasa o aceite respecto al peso molecular de los ácidos grasos que la componen, visto anteriormente. Bueno, vamos a ver el índice de yodo o insaturación de grasas. A ver, léame por favor, María Fernanda. El índice de yodo o número de yodo se define como el número de gramos de yodo absorbidos por 100 gramos de grasa, usualmente un aceite. Esta constante es uno de los métodos generales más usados para diferenciar o identificar aceites. Ok, entonces nosotros podemos identificar el grado de insaturación de nuestro aceite utilizando el índice de yodo. A ver, léame María Elisa, por favor. El principio en que se basa el método de la capacidad que tienen los ácidos grasos insaturados, como el oleico, de absorber halógenos para formar principalmente productos de adición, es decir, la reacción que se lleva a cabo en él o los dobles enlaces, de manera similar a la adición de bromo y alquenos. Entonces nosotros habíamos visto la adición de bromo, pero el yodo se adiciona igual. Entonces fíjense pues, acá la cantidad de yodo que reaccione va a ser equivalente a la cantidad de alquenos que haya. Si hay, por ejemplo, un alqueno, va a reaccionar un mol de yodo. Si hay dos alquenos, 2 moles de yodo. Entonces nosotros lo que vamos a medir es la cantidad que quedó al final de yodo para poder nosotros calcular la cantidad de dobles enlaces que hay presente en lo que es el ácido graso. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. Por ejemplo, como el ácido oleoico tiene solamente un doble enlace, adicionará 2 átomos de yodo para formar el ácido 9-10 diyodo árico. Entonces un mol de trioleína absorberá 3 moles de yodo 2, 6 pesos atómicos de yodo, debido a que el glicerol está esterificado con 3 moléculas de ácido oleoico, y un mol de quilinolenina absorberá 9 moles de yodo 2. Entonces se dan cuenta de que la trinoleína va a tener 3 moléculas de ácido oleico, y cada molécula de ácido oleico va a absorber va a absorber ¿cuántos moles? Va a absorber por cada doble enlace se va a absorber un par de
de yodos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la triolenina, pues entonces va a absorber 6 moles de lo que es el yodo. Vamos a hacer un ejemplo, que eso es lo que hacen en la industria de aceites. A ver, léame por favor, Mayra, Johanna. Ejemplo, se pesan 0.3978 gramos de aceite de maní. Se añade 2.5 gramos de solución de yodo. Transcurridos 30 minutos, se valora el exceso del se me olvidó esto. De yodo, perdón, con solución de disulfato de sodio. 15.2 miligramos de solución de la solución de disulfato equivalen a 0.20 gramos de yodo, o título es 1.316 por 10 a la menos 2 gramos de yodo 2 partido ml, solución de disulfato. La muestra consume 22.85 miligramos de disulfato y el testigo o blanco consume 48.6 ml del mismo. Bueno, entonces siempre cuando hacemos una valoración de este tipo tenemos que hacer una valoración de blanco, que es en donde estamos nosotros midiendo los reactivos. O sea, medimos o agregamos todos los reactivos a excepción del aceite, ¿verdad? Para ver en cuánto me va a absorber de yodo y los reactivos, y así poderla restar a la cantidad que me salga en lo que es el análisis del aceite en particular. En este caso es un aceite de maní. Entonces dice, la muestra consume 22.85 mililitros de tiosulfato. Y aquí yo tengo el título, ¿se dan cuenta? O sea que el título yo voy a multiplicar por el título, ¿verdad? Al multiplicar 22.85 por 1.316 por 10 a la menos 2 gramos de yodo partido mililitro de tiosulfato, voy a obtener la cantidad de gramos de yodo. ¿Ok? Entonces, y luego tengo que también restarle cuánto consume en mililitros el blanco. Bueno, vamos a ver pues. Entonces, el tiosulfato de la muestra, se dan cuenta, 48.6, que sería el blanco, menos 22.87, que fue lo de la muestra que medí. La cantidad de tiosulfato es 25.75 mililitros. ¿Ok? Eso sería lo que absorbió la muestra, o sea, el aceite. Bueno, entonces yo sé que 1 gramo de yodo muestra igual a 1 mililitro de tiosulfato por el título. Se dan cuenta que el título ya lo tengo ahí. Entonces, al hacer la multiplicación, yo voy a obtener los gramos de yodo. Entonces sería 25.75 por 1.316 por 10 a la menos 2. Entonces obtengo la cantidad de gramos de 0.3387 gramos de yodo. Bueno, ahora para sacar el porcentaje, pues yo tengo que dividir la cantidad de yodo dividido la masa por 100. Entonces en este caso se dan cuenta que es 0.33888 dividido lo que pesé de muestra por 100. Obtengo un índice de yodo de 85.17. Entonces ahora yo tengo que consultar en mis tablas que tengo de control. Entonces acá, por ejemplo, se dan cuenta, el índice de yodo para el maní es de 93 y aquí obtuve 85.17. Entonces yo tengo ciertos estándares, por ejemplo, de que el 93 debe estar más o menos un 10%, ¿verdad? O sea que mi valor para que yo lo acepte debe ser, ¿cuánto es el 10% de 93, jóvenes? A ver. ¿Cuánto es el 10% de 93? A ver pues chicos. ¿Cuánto es? 9.3. 9.3. O sea que eso significa que mi valor aceptado sería 93 más 9.3 sería mi superior, sería 102.3, ese sería el superior, y el inferior sería 93 menos
menos, ¿cuánto dije? 9 punto qué? 3. 93 menos 9.3. Sería 83.7. O sea que mi rango para yo aceptar que eso es ya tengo que yo saberlo, va a ser de 83.7 a, ¿cuánto dije el otro? ¿100 algo qué? 93 más 9.3. Sería 102.3. ¿Ok? Mínimo, máximo. Promedio, 93. Entonces, este sería el aceite de maní. ¿Cuánto me dio? 85.17. ¿Qué dicen ustedes como jefes de control de calidad? ¿Lo aceptan o lo rechazan? A ver, Miguel Ángel, ¿usted lo aceptaría ese aceite de maní que le mandaron desde China? ¿Lo aceptaría o no lo aceptaría? Sí, porque está dentro de los límites. Bueno, entonces aquí está 83.7, es el mínimo, tengo 85, está más alto. Por supuesto, yo voy a querer que me quede 93 o más alto. Pero acá me quedó más bajo, pero como ese es mi límite que tengo en lo que es control de calidad, sí lo aceptaría. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Alguna duda? Y aquí es donde la química no solamente es química orgánica, sino que también son cálculos. Vamos a ver el índice de peróxidos, que se llama rancidez de grasas o aceites, ¿verdad? Esto también es un parámetro bastante importante. Bueno, a ver, léame por favor, Miguel Ángel. Perdón, ahí está. La rancidez de las grasas y aceites es un proceso natural por el cual la composición de las mismas se altera con el tiempo, lo que provoca, entre otras cosas, un cambio en las propiedades organolépticas del mismo, es decir, un cambio en su sabor. De hecho, uno de los atributos negativos del aceite de oliva es rancio, que se define como el sabor de los aceites que han sufrido un proceso oxidativo intenso. Entonces fíjense pues, la rancidez de los aceites va a depender de la cantidad de dobles enlaces. Entre más dobles enlaces tenga, más fácilmente se rancia o se descompone el aceite. Bueno, a ver, léame por favor, Andrés. El dele. El enranciamiento puede ser por hidrólisis o por oxidación. Enranciamiento por hidrólisis es el proceso por el cual los aciglicéridos de los aceites y de las grasas se hidrolizan, liberando ácidos grasos, y glicerina. Enranciamiento por oxidación es el proceso por el cual los ácidos grasos insaturados con algún doble enlace se transforman en peróxidos o hidroperóxidos. Ok, esos son los dos procesos de descomposición de los aceites. Y como les digo, entre más dobles enlaces tenga el aceite, pues más fácilmente se descompone. Bueno, a ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? A ver, Cintia. El índice de los peróxidos se expresa como los miliequivalentes de oxígeno activo presentes en 1000 gramos de aceite o grasa calculados a partir del yodo liberado del yoduro de potasio, operando en las condiciones específicas según metodología analítica, y nos proporciona información sobre el grado de oxidación de un aceite. Ok, léame por favor, Dayan. Determinación del índice de yodo. Se pesa aproximadamente 5 gramos de muestra en un Erlenmeyer de 250 mililitros con tapa esmerilada. Se agrega 30 mililitros de cloroformo partido ácido acético 1,3, 0.5 mililitros de solución de yoduro de potasio saturado. Se agita, se agregaron 30 mililitros de agua y se tituló el yodo liberado con Na2, S2 o 3, 0.1 de nitrógeno hasta decoloración.
Se agregaron 0.5 mililitros de solución de almidón y se terminó la titulación cuando desapareció el color azul. En este caso el almidón sería el indicador. Bueno, entonces el índice de peróxido va a ser el volumen de la solución de tiosulfato por el número en la normalidad, ¿verdad? Partido el peso de la muestra en gramos, partido multiplicado por el factor de conversión 1 kilogramo por 1000 gramos. Entonces esa sería la fórmula que van a utilizar ustedes para calcular esto. Entonces acá tienen lo que son muchas de las características de que tienen los diferentes aceites. Tienen la gravedad, o sea la densidad específica, tienen el índice de refracción, índice de saponificación, índice de acidez, índice de yodo, índice de peróxido. Entonces estos son los parámetros que se analizan en lo que es la calidad de un aceite para ver si llena las características de cada uno de los aceites dependiendo de qué aceite sea, ¿verdad? Estos son lo que son los análisis que se llevan a cabo, ¿ok? Entonces tenemos, como les decía, índice de peróxido, índice de yodo, índice de acidez, índice de saponificación y de ahí el índice de refracción que se hace con un aparato y la gravedad específica que se hace también con un aparato. Entonces así tienen ustedes lo que son las tablas y así pueden ver de que llenen los requisitos del aceite que ustedes están analizando, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Entonces se dan cuenta que el índice de peróxido, pues ustedes tienen que tener una solución de tiosulfato valorada y es la que les va a servir para calcular el índice de yodo. Se dan cuenta que calculan lo que gastan en lo que es la valoración, de ahí multiplican por su normalidad, dividen entre el peso de la muestra que ustedes hicieron y de ahí por el factor de conversión 1 kilogramo 1000 gramos, porque tiene que ser el índice es por kilogramo y entonces ahí tendrían ustedes el índice. No sé si hay alguna duda. Bueno, vamos a ver los lípidos no hidrolizables. Vamos a ver primero los terpenos. A ver, léame por favor, Dulce. Se presenta en los aceites esenciales de muchas plantas, aunque algunos terpenos de peso molecular elevado ocurren en animales y plantas. Ok. Se dan cuenta que es de origen más vegetal. Luego, a ver, léame por favor, Emily. Pueden presentar diversos grupos funcionales, pero todos se relacionan estructuralmente, esqueleto carbonado, similar. Vamos a ver que tienen una base, que es el isopreno. Acá tenemos que estos compuestos son muy utilizados en lo que es la industria de perfumería, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, esto lo tenemos en los órganos vegetales de flores, rosas, hojas, menta, leños, alcanfor, raíces, lirio, corteza, canela, frutos, anís y cítricos, semillas, almendras. O sea que nosotros podemos obtener estos terpenos de diferentes partes vegetales. Tenemos ahí las hojas de menta, tenemos algunas flores, tenemos la canela, tenemos lo que son semillas, raíces, lo que es corteza. Entonces se dan cuenta de que de todas esas fuentes nosotros podemos obtener diferentes compuestos, ¿verdad? Vamos a ver la función de los aceites esenciales, porque así se llaman a estos terpenos, aceites esenciales. A ver, léame por favor, Jairín. Polinización, atrayentes de insectos, semioquímicos. Ok, sirven para atraer a los insectos para que polinicen las plantas. A ver, Jason. Defensa contra depredadores, ejemplo, irritantes. O sea, por ejemplo, pueden causar alergias a los que atacan o los que quieren consumir las plantas, ¿verdad?
A ver, léame Jocelyn. Sustancias de reserva de la planta. O sea, como almacenaje. A ver, léame Lilian, por favor. Función protectora en procesos de cicatrización, resinas y bálsamos y actividad antimicrobiana. Entonces, por ejemplo, lo que generan más que todo los que son los pinos y todo lo que se llama como una resina, esa resina es para protección de la planta, ¿verdad? A ver, léame por favor, Lilian. Regulación de los procesos de evaporación de agua. Ok. A ver, Luis David. Desechos del metabolismo vegetal. Ok. A ver, María Fernanda. Mecanismo de defensa contra otros vegetales, alelopatía. Ok, para protección, ahí tenemos las hojas de menta. Tenemos el eucalipto. El eucalipto también genera ciertos aceites que son protectores. Bueno, tenemos que estos terpenos son de gran importancia industrial en perfumes, insecticidas, aditivos alimentarios, resinas, medicamentos. Por ejemplo, el mentol, el alcanfor es un terpeno, ¿verdad? La citronela también. Tenemos actividades farmacológicas, actividad antimicrobiana, actividad espasmolítica, acciones irritantes. Otras, la melisa reduce el colesterol, clavo, nuez moscada, inhibición de la agregación plaquetaria, manzanilla es antiinflamatoria. La toxicidad crónica de efectos cancerígenos derivados del fenilpropano y la azarona, ¿verdad? O sea que también hay que revisar la toxicidad de cada uno de estos productos para poder saber cuál va a ser la cantidad que podemos nosotros agregar, ¿verdad? Como dijimos que son muchos aromatizantes, pues una cantidad muy grande puede causar efectos tóxicos. Puede tener una toxicidad aguda, aparato respiratorio, cardiovascular, cetonas, alteraciones del comportamiento, nuez moscada, abortivos, la ruda, la menta, el poleo, el enebro. Y entonces se dan cuenta ustedes de que los terpenos pues son bastante utilizados y que son principalmente de origen vegetal. No sé si tengan alguna duda. Con estos compuestos pues pueden ser que ustedes puedan trabajar, ¿no? Tenemos el otro grupo que son los esteroides. A ver, léame por favor, María Elisa. No, María Fernanda toca. A ver. Aunque los distintos tipos de esteroides se diferencian en la naturaleza y la posición de los sustituyentes, la mayoría de los esteroides se generan en los seres vivos a partir de la ciclación del escualeno, un triterpeno lineal. Así, el primer esteroide formado en este proceso es el lanosterol, que posteriormente se transforma en otros muchos esteroides de interés. Uno de ellos es el colesterol. Bueno, uno de los esteroides más es el colesterol. Entonces acá tenemos el escualeno. A partir del escualeno se sintetiza a nivel biológico el anosterol. Y el anosterol, se dan cuenta que aquí tiene ya lo que es los ciclos básicos de estos compuestos. Entonces acá tenemos uno de los más importantes, que es el colesterol famoso, ¿verdad? Pero el colesterol es una sustancia pues que nosotros la hemos endemonizado, pero en realidad es parte de nuestro organismo. El problema que tenemos es el consumo alto de grasas que causa un desequilibrio entre el colesterol, ¿verdad? Se dan cuenta que les dije yo que habían dos tipos de colesterol, uno bueno y uno malo. Y ahí es el problema. El problema no es que el colesterol sea malo. El colesterol lo necesitamos para síntesis de muchas sustancias que utiliza nuestro cuerpo a nivel bioquímico. Bueno, a ver, léame María Elisa, por favor.
El colesterol desempeña importantes funciones biológicas en las células animales. En primer lugar, gracias a su moderado carácter anfipático, es un componente esencial en las membranas celulares, a las que proporciona fluidez intercalándose entre los demás lípidos de membrana para impedir que se agreguen y solidifiquen. Entonces se dan cuenta que esto tiene mucho, digamos, como ejemplo con los mamíferos y animales que viven en las zonas muy frías. Este colesterol causa de que no se congelen, se dan cuenta. O sea, de que son bien útiles, ¿verdad? O sea, que sí tienen su función productiva. Bueno, a ver, léame por favor, Marlon, Eduardo. En segundo lugar, el colesterol actúa como precursor de un amplio grupo de sustancias con actividades biológicas importantes, entre las que cabe citar a hormonas sexuales como la testosterona, hormona sexual masculina, el estradiol, hormona sexual femenina, y la progesterona, hormona progestánea. B. Hormonas adrenocorticales, como la aldosterona y el cortisol, que regulan diferentes aspectos del metabolismo. C. Ácidos biliares, principales componentes de la bilis, cuya función es emulsionar las grasas en el intestino delgado para facilitar la acción de las lipasas. D. Vitamina D, que regula el metabolismo del fósforo y del calcio. Bueno, entonces se dan cuenta de la importancia que tienen estos compuestos, ¿verdad? O sea que rápido uno dice colesterol está mal. No. O sea, es necesario. Lo importante es la ingesta adecuada de las grasas, ¿verdad? Entonces podemos ver en este dibujo que el colesterol se va metiendo dentro de las membranas celulares, y entonces este colesterol va a evitar de que con las temperaturas muy bajas se puedan congelar, ¿verdad? Las células, porque al congelarse las células se pueden destruir, ¿va, jóvenes? Entonces miremos los derivados del colesterol. Miren todo lo que se sintetiza a partir del colesterol. Podemos sintetizar la vitamina D3, que sería esta parte de arriba. Podemos sintetizar el ácido cólico, ¿verdad? Que va a servir para lo que es el procesamiento de grasas y que ayuda a la absorción. Podemos sintetizar la progesterona, que ya son hormonas sexuales. La progesterona podemos sintetizar la testosterona, podemos sintetizar la aldosterona, podemos sintetizar el cortisol y podemos sintetizar el estradiol. Entonces se dan cuenta, esto es muy importante, todos estos compuestos son muy importantes dentro de las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Bueno, miren pues, hay dos tipos de colesterol. A ver, léame por favor, Mayra, el colesterol malo. El colesterol malo. Considera el colesterol de las LDL como el colesterol malo, que obstruye sus arterias con placas. Entonces, LDL significa de baja densidad, low density. ¿Ok? Eso viene el LD. El LD. Bueno, a ver, léame, Miguel Ángel, el colesterol bueno. El colesterol bueno. Considera el colesterol de las HDL como el colesterol bueno, que limpia sus arterias llevándose el exceso de colesterol malo de las LDL. Entonces aquí está el problema. Cuando nosotros nos hacemos un análisis de colesterol, pues debe haber una relación, digamos, una relación específica para que no haya problemas de lo que es tapar las arterias, ¿verdad? Pero el problema es debido al consumo de muchas grasas podemos aumentar lo que es el colesterol malo. Entonces miren pues el colesterol bueno, miren, es el que va a tapar nuestras arterias, y el colesterol, el malo, ¿verdad? El bueno es el que las va a limpiar. O sea que el sistema natural ya tiene un sistema para poder no generar lo que es tapones de grasa. Entonces acá tenemos el low DLE, que sería el colesterol
malo y el HDL que sería el colesterol bueno. Entonces se dan cuenta de que acá con estos dibujos, ¿verdad? El colesterol malo es el que va a ensuciar nuestras arterias y el colesterol bueno es el que va a estarlas limpiando. Entonces aquí tenemos nosotros la composición, ¿verdad? De lo que es, son diferentes, ¿verdad? Se dan cuenta ustedes que tenemos proteínas en lo que es el colesterol bueno, tenemos más proteínas que el colesterol malo, ¿verdad? Entonces el colesterol bueno acarrea al colesterol malo que se queda en las arterias y entonces así es como nosotros tenemos un equilibrio, ¿verdad? Y por eso el consumo de aceites que son insaturados favorece la producción de lo que es el colesterol bueno, ¿verdad? Y por eso se recomienda el aceite de oliva, ¿verdad? Que es bastante insaturado. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Entonces, cuando ustedes miren un examen de colesterol van a tener el HDL y el LDH, ¿verdad? Entonces, si tienen ustedes el LDH muy alto, pues quiere decir de que tienen gran propensión a lo que es un ataque cardíaco por obstrucción de venas. Bueno, vamos a ver los esteroides sintéticos. A ver, léame Stuart, por favor. Se incluyen aquí los agentes anabólicos y los contrasépticos orales. Ok, acá tenemos el etilianoestriol. Se dan cuenta, tenemos la noridrona y tenemos la mendrastolona, ¿verdad? Que estos son pues anabólicos sintéticos. Pues ya sabemos los problemas que han tenido los atletas, ¿verdad? Como este Johnson, que le quitaron la medalla olímpica. Tenemos pues el famoso Lance Armstrong, ¿verdad? Que también le quitaron todos los títulos de Francia. Pues nuestro Sylvester Stallone, famoso Maradona, Barry Bonds y este que se me olvidó, que es Rodríguez, creo que era de los Yankees. Entonces, estas anabólicos lo que hacen es de que aumentan lo que es la masa muscular, pero afectan otros sistemas, ¿va? Los sistemas, por ejemplo, los sistemas de filtración como los riñones afectan también al sistema reproductor y causa un montón de daños colaterales que después pues estas personas tienen bastante problema, ¿verdad? Entonces supuestamente estos esteroides sintéticos pues no es adecuado utilizarlos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, vamos a ver las prostaglandinas, que sería el tercer grupo. A ver, léame por favor, Andrés. Los icosanoides son un grupo de lípidos que derivan de la ciclación de un ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono. El ácido araquidónico. Entre ellos, los más importantes son las prostaglandinas. Hasta hace relativamente poco tiempo se desconocía su función biológica de estas biomoléculas. Sin embargo, hoy se sabe que se desarrollan una serie de actividades muy potentes de naturaleza hormonal y reguladora. O sea que realmente, como decimos, ¿va? Realmente no sabemos mucho de lo que es la vida, ¿verdad? Aquí tenemos el ácido araquidónico, perdón. A ver, léame por favor, Cintia. Como la diversidad de los eicosanoides es grande, estos compuestos se clasifican en función de las enzimas que intervienen en su síntesis. Prostaglandinas y tromboxanos si son productos de la ruta de la ciclooxigenasa y leucotrienos si son productos de la ruta de la lipoxigenasa. Ok, esos son puramente ciclos ya biológicos, ¿va, jóvenes? A ver, léame por favor, Diane. Tiene
tienen una amplia gama de actividades biológicas, generalmente de naturaleza regulatoria. Por ejemplo, modulan la actividad hormonal, intervienen en procesos alérgicos, inflamatorios, provocan la contracción del músculo liso en la menstruación y en el parto. Son el prototipo de mediadores locales liberados in situ ante diversos estímulos, aunque son compuestos que funcionan como señales químicas, difieren de las hormonas en dos aspectos importantes. Se sintetizan prácticamente en todos los tejidos, no en una glándula endocrina. Químicamente son muy inestables y por tanto solo actúan a nivel local. Bueno, entonces se dan cuenta que por eso es que no se habían detectado antes, porque estas compuestos están en todo el cuerpo, en todo el organismo. No se segregan de una glándula específica como muchas de las otras hormonas. Y son bastante inestables, o sea que van a actuar a nivel únicamente local, ¿verdad? Entonces por eso es de que pues prácticamente a partir de los 60 se descubrieron en la próstata de carneros y por eso es que se llaman prostaglandinas. Otros eicosanoides o eicosanoides. A ver, léame por favor, Dulce. Las dos siguientes siguen la misma ruta biosintética que las prostaglandinas. Ok, entonces léame por favor, Emily. El tromboxano A2 sigue la misma ruta biosintética de la PGE2 hasta la PGH2 y su función está relacionada con la coagulación sanguínea. Entonces fíjense pues, estas prostaglandinas pues son bastante potentes o bastante importantes en los procesos de coagulación, en los procesos de regulación de lo que son el colesterol, o sea, son bien importantes, jóvenes. Imagínense, hasta hace poco tiempo se lograron descubrir. Realmente pues le deja a uno que pensar cómo vamos avanzando a nivel bioquímico. A ver, léame, Jairín, por favor. La prostaciclina 1 inhibe la agresión de las plaquetas y relaja las arterias coronarias. También deriva de la PGH2. Ok, se dan cuenta la importancia de estos compuestos. A ver, léame por favor, Jocelyn. Leucotrienos. Los leucotrienos son las sustancias que más causan la constricción de los bronquios durante un ataque de asma. Se originan del ácido araquidónico por una ruta biosintética distinta de las prostaglandinas, que no implica ciclooxigenación sino lipoxigenasa. Ok, por eso se acuerdan que estos son de la lipoexogenasa. Bueno, aquí tenemos un resumen, más jóvenes. Aquí esto no se los voy a preguntar, pues por eso para que tengan idea lo que van a ver en lo que es bioquímica y además también a nivel de salud, ¿verdad? Entonces acá tenemos el ácido arquidónico, ¿verdad? Pues nosotros podemos sintetizar lo que es prostaglandinas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a utilizar un ciclo específico y lo podemos sintetizar también los leucotrinos, ¿verdad? Pero esa es otra vía bioquímica, ¿verdad? Entonces fíjense pues, muchos de las prostaglandinas pues van a actuar en lo que es la parte específica, ¿verdad? O sea, no están en donde están en todo el cuerpo, es donde está el problema, es que se sintetiza. Bueno, entonces fíjense pues, acá las prostaglandinas que lo que causan es un dolor, ¿verdad? Debido a la inflamación, o sea, causan un proceso inflamatorio. Por ejemplo, lo que es la aspirina, lo que es el acetaminofén, obstruyen o no dejan que se dé este proceso, por lo cual nos quitan el dolor. Pero se dan cuenta de que al quitarme el dolor no están solucionándome el problema. Pues ese es el problema a veces de algunos medicamentos, le quitan los síntomas, pero no le resuelven el problema, por lo cual se están formando ellos.
No sé si entienden esa diferencia, jóvenes. Entonces, acá tenemos el ciclo de la lipooxigenasa, ¿verdad? Que me va a generar los leucotriones. Y luego se dan cuenta que estos me generan los citoquinos y estos son los que causan la inflamación en lo que es los bronquios y son lo que causa el ataque de asma. O sea, esto se produce debido a una reacción alérgica, ¿verdad? Y eso es lo que produce el asma. O sea que prácticamente nos llenan de líquidos los pulmones y eso causa que nos dé el ataque y nos podemos morir. Es lo que causaba el famoso, ya se me olvidó el nombre ustedes, de lo que nos está causando ahorita del COVID, ¿va? Entonces fíjense pues qué es lo que hace esto. Se dan cuenta de que, por ejemplo, nosotros podemos absorber polen o alguna sustancia que nos causa alergia. No a todos nos causa alergia, ¿verdad? Y entonces comienza el ciclo de la formación de estos compuestos y eso provoca de que los bronquios se cierren. ¿Por qué? Porque forman líquidos y ese líquido va a obstruir lo que es el proceso de respiración, ¿verdad? Entonces se dan cuenta la importancia entonces de las prostaglandinas y estos compuestos, ¿verdad? Eso solo como información. Entonces acá tenemos las leucotrienas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá la cisteinila va a bloquear este proceso y es, por ejemplo, lo que tienen los que tienen asma, que usan esos como, no sé cómo se llaman esos aparatos que se ponen, que tira un spray, ¿va? Y eso lo que hace es de que evita este ciclo de formación de las leucotrienas y así no se cierran lo que es los inhaladores. Ajá, los inhaladores, aquí dice los inhaladores, y es lo que produce que no se genere ese moco que causa la dificultad de respirar. Bueno, a ver, léame por favor, Lilian. Los antagonistas de leucotrienos pueden actuar de dos formas diferentes, inhibiendo la 5-LOX, dos mecanismos posibles, o bien siendo antagonistas de los receptores de cisteinil-leucotrienos. En ambos casos, como efecto secundario, se tiene la disminución de la función inmune. O sea que acá estos compuestos lo que van a hacer es de que no van a causar el efecto de la alergia, ¿verdad? En los pulmones, porque el efecto de la alergia es la producción de moco y lo que hace eso es de que cierra los bronquios y ustedes no pueden respirar. Entonces por eso, y eso es lo que hacía el COVID. El COVID generaba una reacción en lo que son los bronquios y cerraba los bronquios y nos moríamos. Normalmente nos moríamos por asfixia, ¿verdad? Entonces, este 5-LOX, ¿verdad? Es el medicamento que se utiliza para los que tienen ataques de asma. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame por favor, Luis David. Saponificación de aceites y grasas. Ok. A ver, léame María Fernanda. Detergentes. ¿Cómo formamos los detergentes, verdad? Que son sintéticos. A ver, María Elisa. Hidrogenación de aceites insaturados, endurecimiento de aceites y grasas trans. Ok, o sea que nosotros hacemos o fabricamos las mantecas a partir de aceites. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hidrogenamos los dobles enlaces. Entonces me quedan grasas saturadas que forman las grasas vegetales. También en la hidrogenación podemos obtener también grasas cis y grasas trans. Vimos los aceites secantes que servían para lo que es las pinturas de aceite y formaban la capa protectora y que son ácidos grasos con alto grado de insaturación. Vimos que la linaza y vimos el aceite de tung.
Vimos el índice de saponificación, ¿verdad? El índice de yodo, grado de insaturación. Vimos el índice de peróxido, grado de rancidez. Vimos los terpenos. Vimos los esteroides y vimos las prostaglandinas, que son lípidos simples o no hidrolizables. Todos los demás son hidrolizables. No sé si hay alguna duda. Con eso terminamos lo que es los lípidos, y ahora vamos a empezar con aminoácidos, péptidos y proteínas. Bueno, vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor, Marlon. Predecir las propiedades físicas y químicas de aminoácidos analizando la estructura química de los mismos. Ok. Bueno, a ver, léame por favor, Mayra. Las proteínas se encuentran en todos los organismos vivos. Son de muchos tipos diferentes y desempeñan muchas funciones biológicas distintas. Bueno, a ver, Miguel Ángel. La queratina de la piel y uñas de los dedos, la fibroína de la seda y las telarañas, y el estimado de 50.000 a 70.000 enzimas que catalizan las reacciones biológicas en nuestros cuerpos son todas proteínas. Ok, entonces se dan cuenta que son derivados de los aminoácidos, que son las unidades. De ahí vienen los péptidos y vienen las proteínas, que son polímeros. Bueno, a ver, léame por favor, Stuart. Independientemente de su función, todas las proteínas están construidas de muchas unidades de aminoácidos, unidos entre sí en una cadena larga. El enlace es un enlace tipo amida y el enlace se llama peptídico. Así como con los carbohidratos se llama glicosídico, ¿verdad? Que era un enlace éter. Bueno, a ver, léame por favor, Andrés. Los aminoácidos, como su nombre lo implica, son bifuncionales, alfa aminoácido. Contienen un grupo amino básico y un grupo carboxilo ácido. Ok, o sea que tienen dos grupos funcionales. Tiene un grupo ácido y tiene un grupo amino, o sea que es ácido y básico a la vez. Entonces la fórmula de un aminoácido, entonces se dan cuenta que el amino queda en posición alfa respecto al ácido carboxílico, ¿verdad? Y por eso es que se llaman alfa aminoácidos. Este carbono es el carbono alfa y ahí tienen el sustituyente NH2. Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia entre los aminoácidos? Pues va a ser básicamente el grupo de la cadena lateral R. O sea que el aminoácido va a estar en su posición alfa, va a tener un grupo amino, va a tener un hidrógeno y va a tener una R de cadena lateral. Dependiendo del grupo R, pues así se va a denominar el aminoácido. Bueno, a ver, léame por favor, Cintia. Su valor como unidad de todas las proteínas es la capacidad que tienen de unirse en grandes cadenas formando enlaces amida entre el NH2 de un aminoácido y el ácido carboxílico del otro. Ok, o sea que van a unirse en los aminoácidos por medio de un enlace amida. Bueno, a ver, léame, Dayan, por favor. Con fines de clasificación, las cadenas con menos de 50 aminoácidos se denominan péptidos y las que se forman de más aminoácidos se denominan proteínas. Ok, se acuerdan como los oligosacáridos, ¿no? Bueno, a ver, léame, Dulce. Si hablamos de peso molecular polipéptidos de 5.000 o menor, las proteínas varían entre 6.000 a 41 millones. Resumiendo, las proteínas y péptidos están formadas por unidades de aminoácidos. Ok, entonces se dan cuenta lo que es la complejidad de las proteínas. A ver, léame, Emily, por favor.
Al igual que los azúcares, a los pequeños se les denominan según la cantidad de aminoácidos que tengan, pero se les denomina dipéptidos, tritéptidos, etc. Y la unión se realiza por medio de un enlace tipo amida. Entonces, acá tienen, se dan cuenta ustedes, acá tienen el enlace amida. Aquí como son dos moléculas de aminoácidos sería dipéptido. Acá tiene el enlace amida. ¿Se dan cuenta ustedes? Déjenme ver, acá está el otro. Entonces este sería, tiene 3, se llamaría tripéptido. Y así se van formando las proteínas. Entonces las proteínas tendrían un montón de aminoácidos. Y la unión es debido a un enlace amida entre un ácido carboxílico y el grupo amino, ¿verdad? Entonces así es como se forma lo que son las proteínas y los péptidos. No sé si hay alguna duda. Bueno, a ver, léame por favor, Jairín. 20 aminoácidos comunes en las proteínas y sus propiedades estructurales y clasificación según sus propiedades ácido-base. Alanina, ALA, asparagina, ASN, cisterna, CIS, glutamina, GLN, glicina, Li, isoleucina, Y, leucina, Leu, metionina, MET, fenilalanina, PHE, prolina, PRO, serina, SER, treonina, THR, triptófano, TRP, tirosina, TIR, valina, VAD, ácido aspartico, ASP, ácido glutámico, GLU, arginina, ARG, histidina, IS, lisina, LIS. Se resumen a continuación en la tabla del libro de Mercury 26.1, 2018-19 con todos sus datos importantes. Entonces, acá tenemos, miren, la glicina, que tendría lo que es el ácido, el amino, y en la cadena lateral no tiene cadena. O sea, este sería el aminoácido más simple. Ahora, la alanina, se dan cuenta que ahora en la cadena lateral tiene un CH3. La valina tiene un isopropilo. Lo que la isoleucina pues tendría una cadena de 1, 2, 3, 4 y la unión estaría en el carbono secundario. Tenemos la leucina que estaría unido a una cadena de 3, ¿verdad? Y que tiene un sustituyente. Entonces todos estos se los van a tener que aprender en bioquímica, jóvenes. Ahorita nosotros no les vamos a exigir eso. Aquí tienen lo que son todos los aminoácidos. Acá, fíjense pues, los aminoácidos van a haber 3 tipos. Van a haber los neutros, o sea que no modifican el pH de lo que es el agua. Van a haber aminoácidos ácidos que sí van a modificar, lo van a bajar. Y aminoácidos básicos que lo van a subir de 7, ¿verdad? Entonces la mayoría son aminoácidos neutros. Ahí tenemos, miren, pues acá es importante ver esto para la parte de bioquímica. Tenemos el nombre alanina, abreviatura ALA. La abreviatura todavía más sería la A. Tienen la masa molecular, tienen la estructura. Se dan cuenta que acá tienen un metilo. Luego tienen el pKa1 que sería del ácido. Tienen el pK2 que sería el grupo amino. Tienen el pKa de la cadena lateral. Y tienen el punto isoeléctrico, ¿verdad? Entonces, fíjense pues. Todos los aminoácidos van a tener pKa alfa del ácido carboxílico y pKa de la sal de amonio, porque todos son alfa aminoácidos. Ahora, solo algunos van a tener pKa de la cadena lateral porque va a depender de que tengan en la cadena lateral. Entonces, por ejemplo, acá miren, esta de la histidina, este tiene un grupo tiol.
Ese grupo tiol tiene características ácido-base, por lo cual se dan cuenta que ya hay un valor. Todos estos que no tienen valor quiere decir de que no tienen ningún compuesto ácido-base en la cadena lateral, ¿verdad? Todos, miren, la mayoría no tiene nada en la cadena lateral. Entonces, por eso no tienen ese pH. Vamos a ver que el pH de isoeléctrico es muy importante para la separación de los aminoácidos, que lo vamos a ver posteriormente. Bueno, aquí tienen los aminoácidos neutros que siguen, miren todos los que son. Acá la tirosina, acá se dan cuenta de cómo tiene en la cadena lateral un fenol, entonces tiene un pKa de la cadena lateral. De ahí todos los demás no tienen. Ahora nos vamos con los aminoácidos ácidos, que son pocos, es el ácido aspartico. Ya solo con el nombre ácido ya saben ustedes que tiene la cadena lateral, va a tener un pH ácido. Luego tienen el ácido glutámico, que también la cadena lateral va a tener un pH ácido. Entonces realmente se aprenden solo los ácidos y los básicos, y ahí ya saben que todos los demás son neutros. ¿Ok? Ahora los que son básicos se dan cuenta que los que son ácidos tienen ácidos carboxílicos en la cadena lateral. Ahora los que son básicos tienen aminos en la cadena lateral. Se dan cuenta que tenemos la arginina, tenemos estos nitrógenos, igual en esto tenemos estos nitrógenos. Y en lo que es la lisina, que es la otra, también tiene en la cadena lateral, tiene un grupo amino. Entonces acá los grupos estos van a la cadena lateral, salen alcalinos, a excepción de este, debido a que es un aromático, ¿verdad? Entonces tendríamos que analizar cómo está el pH. Pero se dan cuenta que son solo 2 aminoácidos ácidos y 3 aminoácidos básicos. Todos los demás son neutros. Y solo 2 tienen en la cadena lateral compuestos ácidos y básicos. Bueno, a ver, léame por favor. Me quedé. A ver, Dulce, léame por favor. Todos son aminoácidos, lo que significa que el grupo amino en cada uno es un sustituyente en el átomo de carbono, el siguiente al grupo carbonilo. 19 de los 20 aminoácidos son aminas primarias, RNH2, y únicamente difieren en la naturaleza del sustituyente unido al carbono llamado cadena lateral. Bueno, entonces se dan cuenta que esa es la diferencia, ¿verdad? La cadena lateral. Entonces la cadena lateral va a estar unido al carbono alfa, ¿verdad? Y se dan cuenta que la única que es diferente sería la prolina, que se dan cuenta que en este caso está formando un ciclo, ¿verdad? Pero normalmente este R no va a estar en unión con el grupo alfa amino. Bueno, a ver, léame por favor, Emily. Además de los 20 aminoácidos que se encuentran comúnmente en las proteínas, otros 2, selenocisteína y pirrolisina, se encuentran en algunos organismos. Y también se encuentran en la naturaleza más de 700 aminoácidos como no proteicos. O sea que son de otro origen, ¿va, jóvenes? No son de origen proteico. Acá tenemos el ácido alfa-amina butírico. Tenemos la pirrolisina, que son lo que mencionábamos ahí. Tenemos el selenocisteína. Tenemos la homocisteína. Tenemos la tirosina. Se dan cuenta de que estos son de origen diferente. Bueno, vamos a ver la quiralidad. Porque estos compuestos son quirales, porque el carbono alfa, si se dan cuenta, tiene 4 diferentes. Bueno, a excepción de la
de la más simple, donde tienen, en lugar de cadena lateral, tienen el H, pues esa no tiene actividad óptica. De ahí todos los aminoácidos tienen actividad óptica. Bueno, a ver, léame, Jairín, por favor. A excepción de la lisina H2NCH2CO2H, los carbonos de los aminoácidos son centroespirales, por lo tanto son posibles 2 enantiómeros de cada uno, pero la naturaleza solo utiliza uno para construir proteínas. Ok, vamos a ver igual que los carbohidratos, solo a través de los D y se sintetizan a partir del D-gliceraldehído y no hay L, ¿verdad? En forma natural. Bueno, entonces, a ver, léame, Jocelyn, por favor. En las proyecciones de Fischer, el estado natural de los aminoácidos se representa al colocar el grupo CO2 en la parte superior y la cadena lateral abajo, como si se presentara un carbohidrato y colocando el grupo NH3 a la izquierda. Debido a su similitud estereoquímica con los azúcares, con frecuencia los aminoácidos se encuentran en estado natural y se refieren como aminoácidos L. Entonces se dan cuenta que si lo representamos como representábamos nosotros los carbohidratos, se dan cuenta que el NH3 o el grupo amino me va a quedar en el lado izquierdo. O sea que acá los que son naturales son L aminoácidos. Entonces acá tenemos la L-alanina, tenemos la L-serina, tenemos la L-cisteína. O sea que los aminoácidos que nosotros utilizamos para sintetizar los péptidos y las proteínas son L. O sea que el NH3 está a la izquierda. Se dan cuenta que es contrario a lo que es. Acá sería a partir del gliceraldehído, serían los carbohidratos, pero los carbohidratos están sintetizados a partir de la D-gliceraldehído. Eso es una cosa importante. Entonces acá tenemos lo que son las proteínas. Miren cómo se van formando los polímeros, ¿verdad? Y que forman muchas veces lo que son los músculos, ¿verdad? Sí existen en la naturaleza algunos de aminoácidos, pero son los menos. A ver, léame por favor, Jairín. Jairín. Perdón, tuve un problema. Algunos de aminoácidos se encuentran en pequeños péptidos presentes en la pared celular de algunas bacterias. O sea que sí se encuentran, pero es muy poco los de. Bueno, a ver, léame por favor, Jocelyn. Jocelyn. A ver, léame, Lilian, por favor. Además, los 20 aminoácidos comunes pueden clasificarse como neutros, ácidos o básicos, dependiendo de la estructura de sus cadenas laterales. 15 de los 20 tienen cadenas laterales neutras, 2, ácido aspartico y ácido glutámico, tienen una función extra de ácido carboxílico en sus cadenas laterales, y 3, lisina, arginina e histidina, tienen grupos aminobásicos en sus cadenas laterales. Bueno, a ver, léame por favor, Luis David. Sin embargo, observé que la cisteína, un tiol y la tirosina, un fenol, aunque es usual clasificarlos como aminoácidos neutros, tienen cadenas laterales débilmente ácidas que pueden desprotonarse a una disolución fuertemente básica. O sea que son solo dos neutros que tienen en la cadena lateral compuestos que pueden ser ácidos y básicos. Ahí tenemos lo que es el aminoácido, ¿verdad? Tenemos el grupo ácido, el grupo amino y la cadena lateral. Se dan cuenta que en la cadena lateral es metilo con un SH, que sería la cisteína. Y luego tenemos también la tirosina, que ahí tendríamos el ácido carboxílico. Tenemos el ácido carboxílico, el grupo amino
y la cadena lateral. ¿Me dan cuenta? Bueno, a ver, léame por favor, María Fernanda. A un pH fisiológico de 7.3 dentro de las células se desprotonan los grupos carboxilo de la cadena lateral del ácido aspartico y del ácido glutámico y se protonan los nitrógenos básicos de la cadena lateral de la lisina y de la arginina. Ok, como el pH que nosotros tenemos de 7.3, entonces ya los ácidos y bases ya tienen una reacción específica por el pH. Bueno, a ver, léame por favor, María Elisa. Sin embargo, la histidina, la cual contiene un anillo heterociclo de imidazol en su cadena lateral, no es lo suficientemente básica como para protonarse a un pH de 7.3. Ok. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. Observe que solo es básico el nitrógeno unido con un enlace doble parecido al de la piridina en la histidina. El nitrógeno unido con un enlace sencillo parecido al del pirrol no es básico debido a que su par de electrones no enlazado es parte de los 6 electrones pi del anillo aromático de imidazol. Entonces se dan cuenta que lo que analizamos la vez pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que con los aromáticos sabemos de que en el nitrógeno está dentro del pi gigante y este nitrógeno sí tiene sus electrones para compartir, ¿verdad? O sea que este sí es básico, pero este no es básico, ¿verdad? Y eso es lo importante también que vimos en su tiempo. Bueno, vamos a ver ahora los aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces, ¿qué significa? Esencial significa que lo necesitamos consumir en nuestra dieta y no esencial significa que no es necesario que lo consumamos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues los esenciales no los produce el cuerpo, por lo cual nosotros lo obtenemos a partir de los alimentos. Y los no esenciales, pues sí los podemos sintetizar en nuestros procesos bioquímicos. Esa es la gran diferencia. A ver, léame por favor, Mayra. Los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales, basados en las necesidades de la dieta humana. Los esenciales son los que no producen el organismo y se requiere adquirir de los alimentos, y los no esenciales sí pueden ser sintetizados por el organismo humano. Ok, ahí está la diferencia. Bueno, a ver, léame Miguel Ángel. Los humanos son capaces de sintetizar solo 11 de los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas, llamados aminoácidos no esenciales. Los otros 9 llamados aminoácidos esenciales solo se biosintetizan en plantas y microorganismos y deben obtenerse en nuestra ingesta diaria. Ok, entonces ahí tenemos las diferentes fuentes de proteínas que son la carne, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces acá tenemos los esenciales y varía dependiendo de qué etapa tengamos nosotros de desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, miren, la histidina, ¿verdad? Tenemos la isoleucina. Entonces acá, por ejemplo, que tiene signo de eliminación, pues no se sabe todavía, ¿verdad? Entonces, en donde, digamos, el consumo que debemos de tener, ¿verdad? La isoleucina y todo eso, se dan cuenta que a veces en bebés se necesita una alimentación más rica que cuando ya vamos creciendo. Conforme vamos creciendo, vamos teniendo necesidades menores, ¿verdad? Porque como somos bebés, estamos generando todo el sistema bioquímico en nuestro cuerpo. Bueno, a ver, léame Stuart, por favor. Sin embargo, la división entre aminoácidos esenciales y no esenciales no está bien definida. Por ejemplo, algunas veces la tirosina se considera no esencial debido a que los humanos pueden producirla a partir de la fenilalanina, pero la fenilalanina es esencial y debe obtenerse en la ingesta diaria. O sea, que quiere decir de que la producción que tiene el cuerpo no es suficiente, por lo cual debe ingerirse.
Entonces vamos a ver las funciones del aminoácido. Función estructural, el colágeno, ¿verdad? Función hormonal, crecimiento. Función movimiento, actina y miosina. Función inmune, células defensivas. Función digestiva, enzimas. Transporte de nutrientes, albúmina. O sea que los aminoácidos están relacionados con todos los procesos bioquímicos del cuerpo. Bueno, a ver, léame por favor, Andrés. Arginina puede biosintetizarse por los humanos, pero la mayor parte de la arginina que necesitamos proviene de nuestra ingesta diaria. Ok. A ver, léame por favor, Cintia. Esta clasificación puede variar según otros autores. A las proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales se les denomina completas y en general se encuentran en alimentos tales como carnes, huevos, lácteos y derivados. Ok. A ver, léame por favor, Dayan. Las proteínas vegetales y cereales se denominan incompletas, ya que no aportan al organismo todos los aminoácidos esenciales. Este concepto es particularmente importante en individuos vegetarianos. Entonces, ¿por qué? Porque no todas las proteínas están en las plantas. Entonces tienen ellos que ver cómo obtienen esas proteínas que vienen de las carnes, ¿verdad? De los cárnicos. Entonces ahí tienen ustedes dónde están las proteínas. Ahí pueden ver ustedes en las diferentes vegetales en dónde están. Acá tenemos los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Por ejemplo, la histidina es esencial en niños, pero ya en adultos no, ¿verdad? Ya pasa a ser no esencial. Entonces, según las propiedades ácido-base, dijimos de que ácidos está el ácido aspartico, el ácido glutámico, neutros están la mayoría y básico está la arginina, histidina y lisina. ¿Ok? Entonces se pueden aprender más bien ácidos y básicos y todos los demás son neutros. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ya les voy a mandar su examen corto. Entonces nos vemos, feliz fin de semana y ahí empiezan a estudiar desde ahorita, jóvenes, porque si no, no les va a dar tiempo. Entonces que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos el día martes, primero Dios. Se cuidan. Feliz día, Lick. Feliz día, licenciado. Entonces en un momento les mando sus... ¡Feliz día, Lick! Feliz día, bendiciones. Les mando su examen corto, chicos.